En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. La promesa dada a Abraham, de la cual todo creyente es heredero, tiene que ver con la justificación, no con un terreno material. En el versículo 11, leamos nuevamente. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, esto es el cumplimiento de la promesa, también a ellos la fe les sea contada por justicia. La fe les sea contada por justicia, que sean justificados por fe. La bendición de ser heredero del mundo no fue solamente para la nación de Israel. En realidad, no fue para la nación de Israel, punto. Fue para los de la nación de Israel que tuvieron fe como la de Abraham, porque estos son los descendientes de Abraham. Y fue para los gentiles también, que también tienen la misma fe de Abraham. Otra manera de expresar la promesa que Abraham iba a ser heredero del mundo es que Abraham iba a ser salvo y llegar a ser coheredero con Cristo de la gloria eterna. Como encontramos en Romanos capítulo 8, más adelante en esta misma epístola, versículos 16 al 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos del mundo, herederos de Dios, coherederos con Cristo de la gloria eterna. A continuación presentamos un estudio más amplio acerca del tema, porque hay mucha confusión acerca de lo que iban a recibir los judíos, lo que iba a recibir Abraham, lo que Dios le estaba prometiendo a él y a su descendencia. Ya hemos aprendido que la descendencia no son solamente los de la nación de Israel, sino todo creyente. Pero, ¿de qué es esta promesa? Muchos creen que se trata de que los judíos deben heredar la tierra prometida. Pero esta promesa nada tiene que ver con este punto. Hay muchas opiniones en cuanto al destino de este globo terrestre en el cual estamos viviendo. Algunos piensan que van a vivir aquí con Cristo durante un tiempo de 1000 años. Otros piensan que va a pertenecer a los judíos. Otras personas están enseñando que Cristo va a estar en el cielo con cierto número de personas escogidas, mientras los demás salvos estarán eternamente aquí en la tierra. Muchos dicen que este mundo va a ser destruido y reemplazado por otro. Pero en este estudio nos basaremos en la frase heredero del mundo, que se introduce en nuestro texto en Romanos capítulo 4 y el versículo 13. Es importante recordar que el contexto trata de Abraham como nuestro ejemplo de un hombre que fue justificado por fe sin las obras de la ley. Y en estos versículos el apóstol Pablo trae a memoria la promesa que Dios hizo a Abraham cuando dijo que lo había puesto por padre de mucha gente. Su propósito es mostrarnos que la promesa de Dios fue realizada por medio de la fe y sin ninguna relación con la ley de Moisés. Es importante también considerar si Pablo está hablando del mundo físico o del otro, del mundo espiritual. Queremos aclarar más exactamente la naturaleza de la herencia de Abraham y de su descendencia espiritual, los creyentes, y al mismo tiempo saber la base para recibir nosotros esta herencia. Leeremos ahora los versículos 13 al 17 de Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa
de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Si dejamos que la Biblia interprete su propia enseñanza, es imposible llegar a la conclusión que el apóstol Pablo enseña que Abraham y todos los que son de la fe de Abraham van a morar para siempre aquí en este globo terrenal. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña al contrario. Vamos a considerar 4 enseñanzas bíblicas fundamentales que prohíben la idea de una herencia eterna en esta tierra. Primeramente, la Biblia enseña que este mundo y todos sus elementos van a ser desechos. Segunda Pedro capítulo 3 versículos 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? No sé cómo nos diría Dios si quisiera revelarnos que este mundo no va a durar, que este mundo que Él ha creado lo va a deshacer. ¿Cómo podría revelarlo de una manera más clara de lo que hace en este texto y otros que pudiéramos considerar? Y esta es la primera verdad que tenemos que tomar en cuenta, que este mundo y todos sus elementos materiales van a ser desechos. ¿Cómo Dios va a prometer a Abraham algo que piensa deshacer como herencia eterna? No lo creo. Segundo, además de esta enseñanza, la Biblia dice que la promesa de una tierra física dependió de la ley de Moisés. Tenían que obedecer la ley de Moisés para recibir y mantener esta promesa. Pero hemos aprendido aquí en Romanos 4 que esta promesa de la cual estamos hablando, de ser heredero del mundo, de la promesa de Dios a Abraham, no dependió de la ley. Este es el punto principal de todo el párrafo, que no fue dependiente de la ley, sino de la fe exclusivamente. De modo que el contexto mismo contradice el concepto que se tratara de la tierra material, de la promesa de una tierra prometida en estos versículos. Esa promesa sí estuvo y se cumplió, pero ahora estamos hablando de algo diferente. Así que tenemos ya 2 puntos que contradicen la idea de que Dios le estaba prometiendo en esta promesa de ser herederos del mundo, que Dios le estaba prometiendo a él y su descendencia que iban a morar aquí en este globo terrenal para siempre. Tercero, la Biblia declara que la patria que Abraham buscaba era celestial, no terrenal. Y estaremos considerando esto en detalle. Y finalmente, la enseñanza inspirada de la Biblia es que la herencia de todos los creyentes es espiritual y celestial. Es algo que no vemos todavía. Es nuestra por fe en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Cada uno de estos 4 puntos contradice la idea de una herencia terrenal. Primero, consideremos esto de lo que Abraham buscaba y de la fe de Abraham. La base de la gran fe de Abraham fue que él tenía confianza que Dios podría darle vida, aunque estuviera muerto.
y que Dios podría cambiar las cosas con tanta certeza que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe de Abraham no estaba puesta en algo que ya existía. La fe de Abraham estaba puesta en algo que Dios no había traído a existencia todavía. Las cosas que no eran, pero que Dios puede llamarlas como si son. Las promesas de Dios dependieron de un hijo de Abraham. Pero Abraham no tenía hijo. Además, ni él ni su esposa tenían la capacidad física de engendrar y concebir dicho hijo. Sin embargo, cuando Dios prometió que iba a ser heredero del mundo, que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, Abraham creyó en la promesa de Dios. Su actitud hacia el mundo que iba a heredar era la misma. Confiaba en la promesa de Dios, aunque no estaba todavía a la vista este mundo, esta herencia que Dios le estaba prometiendo. La patria, según la Biblia, que Abraham buscaba era celestial, no terrenal. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11 que el interés de Abraham no estaba en una ciudad que los hombres habrían edificado. Su anhelo no era de habitar esta tierra. En verdad, se consideraba como extranjero aquí y deseaba más que todo morar en las mansiones celestiales que Dios le había prometido. Note, Hebreos 11, versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pregunto, ¿recibió esa ciudad? No en este mundo, pero sí en el venidero. Más adelante en los versículos 13 y 16, el escritor a los hebreos específicamente nos declara más en cuanto a la actitud de Abraham hacia esta tierra. Y ese texto no puede ser torcido de ninguna manera para presentar la idea que la esperanza de Abraham era de tener este globo terrenal por heredad. Su esperanza era celestial. La Biblia dice en Hebreos 11, 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos, hablando de Abraham y Sara, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cree usted que podemos sustituir la palabra terrenal por la palabra celestial? Claro que no. Para decir que la herencia de Abraham y todos los fieles sea este mundo, sería necesario cambiar estas palabras. Pero ninguna persona honesta va a hacer esto. ¿Por qué no aceptar la sencilla y clara enseñanza de la Biblia? Cuando el apóstol Pablo habla de los herederos del mundo, no está hablando de los que van a heredar esta tierra, sino de los que van a heredar aquella que es una patria mejor, esto es, la celestial. Él está hablando de aquellos que reconocen su condición como extranjeros y también peregrinos sobre la tierra y que anhelan morar donde tienen herencia en los lugares celestiales. Esta es la promesa que Abraham anhela recibir y que será suya por medio de la fe, por la gracia de Dios. Y también será la herencia de todos los que son de la fe de Abraham.
toda su descendencia, creyentes judíos, creyentes gentiles, cristianos ambos. Esta herencia es una de aquellas cosas que no son, pero que son llamadas por Dios como si fuesen. Esta herencia es la que todos los que viven fieles al Señor van a recibir. La Biblia no enseña que una parte de los fieles van a estar en el cielo con Dios y que los demás van a estar aquí en la tierra. Según Romanos 4:16, que estamos leyendo y estudiando aquí, esta promesa es para toda la descendencia de Abraham. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, fíjese, no dice promesas, sino la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Cuál promesa? De ser herederos del mundo. Sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, cristianos. Romanos 4:16. Esta herencia celestial es la única que es prometida a los cristianos fieles en el Nuevo Testamento, judíos o gentiles. En Filipenses 3:19-20 hay una declaración tan clara que francamente no entiendo cómo alguien pueda leerla y seguir pensando que algunos van a heredar este mundo, el fin de los cuales, dice el texto, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene, no será para que estemos establecidos en este mundo como herederos de este mundo, sino que será para darnos nuestra herencia eterna en la ciudadanía celestial. Ojalá que podamos alejarnos de los pensamientos terrenales, materiales, y pensar más en lo celestial. Espero que Dios nos ayude a desechar las interpretaciones carnales y a creer en las promesas espirituales que Dios nos ha dejado. Seamos herederos del mundo, pero no de este mundo, sino del celestial. Los que solo están pensando en este mundo tienen un fin vergonzoso. Su fin será la perdición. Terminamos este estudio con el pensamiento inspirado del apóstol Juan en 1 Juan 2:15-17, para que claramente vea la diferencia entre aquellos que anhelan ser los herederos de este mundo y los que anhelan recibir el nuevo mundo espiritual, celestial, eterno, glorioso, que Dios va a traer para reemplazar este mundo material cuando sea destruido. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:15-17. Estamos estudiando la justicia por fe, ilustrada en Abraham. Estamos estudiando que Abraham recibió la promesa por la justicia de la fe, no por la ley. En Romanos capítulo 4 hemos llegado al versículo 14 en nuestro estudio, versículo por versículo. Romanos 4, 14-15. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Debo aclarar que aquí, cuando habla de los que son de la ley, no está hablando de todos los judíos, sino que está hablando de aquellas personas que confían
en su relación natural con la ley como la seguridad de heredar la promesa, los que confían en sus propias obras, por aplicación. Por aplicación a nosotros, habla de aquellos que confían en su propia bondad, en sus propias buenas obras. En este caso, vana resulta la fe. Si, conforme a lo que él dice, si los que son de la ley son herederos de esta promesa, de la gloria celestial, de la justificación, si estos que confían en la ley, en sus buenas obras, en su propia bondad, si estos son los herederos, vana resulta la fe. Si tal fuera el caso, la fe no tendría ningún valor. Esto significa la palabra vana, vacío, vaciado, sin valor. Y si fuera el caso que los que confían en la ley, en sus buenas obras, es si estos son los herederos de la promesa, la fe no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque ley y fe no son sistemas compatibles. Según Gálatas capítulo 3 y el versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. La fe implica que confiamos en otro, no que confiamos en nosotros mismos, que confiamos en aquel al cual no vemos. No confiar en nosotros que vemos, confiar en la obra de Dios, no confiar en nuestras obras, pero la ley es aquella que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Tú puedes cumplir con tu propia fuerza, con tu propia capacidad, con tu propia santidad, con tu propia bondad, puedes lograr la meta. Eso es lo que dice la ley. Tú debes cumplir al pie de la letra. La fe es diferente. Reconoce su debilidad, reconoce su necesidad de otro y confía en él, en Dios. Además, dice que resulta, si esto fuera el caso, resulta anulada la promesa. Anulada, destruida, vuelta sin efecto. ¿Por qué? Porque la promesa y la ley no son sistemas compatibles, ya que la promesa depende de confiar en lo que Dios promete hacer, mientras la ley depende de las obras de uno. Gálatas 3, 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y además, la ley produce ira. La ley produce ira. Queda anulada la promesa. Por causa de las transgresiones del ser humano, la ley produce ira de Dios contra nosotros. La ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Cuando hay ley, hay transgresión de la ley. Cuando hay transgresión de la ley, la ira de Dios se revela contra nosotros. En el sistema de fe que conocemos como el Evangelio, que es aparte de la ley, como estudiamos en Romanos 3:21. En este sistema de fe, que es aparte de la ley, porque no se basa en ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué? Porque las transgresiones que hay son perdonadas, cubiertas, no tomadas en cuenta por Dios. Esto lo estudiamos en el ejemplo de lo que escribió David en Romanos 4, 7 al 8, citando de los Salmos. No hay transgresión para nosotros, porque las transgresiones son perdonadas, cubiertas, no tomadas en cuenta. En los versículos 16 al 17 encontramos algunos beneficios de que la promesa sea recibida por fe. Por tanto, es por fe para que, con el resultado de que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros.
Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dos beneficios específicos que menciona. Para que sea por gracia. La función de la fe es recibir lo que da la gracia. Dios da el regalo. Nosotros por fe aceptamos el regalo de Dios. Si la recepción no es por fe, tampoco es por gracia. El uno requiere el otro. Por supuesto, la gracia es el don, el regalo no merecido, el don de la salvación, la justificación. Segundo beneficio de que la promesa sea recibida por fe es que la promesa es firme para toda su descendencia, toda la descendencia de Abraham, la que es de la ley, porque Abraham es padre físico de todos los judíos y padre espiritual de aquellos judíos que vivieron bajo la ley, pero vivieron por fe, como Abraham. Recuerden, uno bien puede vivir bajo ley, pero vivir por fe. Su salvación, su justificación no es por la ley, su justificación, su salvación es por la fe. Abraham, Moisés, David, siervos de Dios en el Antiguo Testamento que vivieron por fe, aun aquellos que vivieron bajo ley, fueron justificados no por la ley, sino por su fe. De estos es padre Abraham. Ellos son la descendencia de Abraham, la que es de la ley. Judíos que vivieron bajo la ley, pero vivieron por fe, como Abraham. Estos son parte de su descendencia que recibe la promesa. Pero también su descendencia incluye la que es de la fe de Abraham, judíos y gentiles que tienen la fe obediente, como la de Abraham. Porque es padre de muchas gentes, no de una nación, sino de muchas naciones, muchas personas, de todas las naciones, todas las personas de todas las naciones que viven por fe, ahora por fe en Cristo Jesús y en su santo evangelio. Ahora en el versículo 17 empezamos a ver algunos puntos acerca de la fe de Abraham que nos debe inspirar a nosotros y nos debe motivar a tener esta clase de fe y actuar de una manera diferente por causa de la fe que tenemos y tener confianza en las promesas de Dios por causa de la fe que tenemos. Una de las maravillas de la fe de Abraham se presenta en los versículos 17 al 22 y es el hecho que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Acabamos de estar estudiando que Abraham creyó en las cosas que no eran como si fuesen. Pero ahora encontramos una cosa totalmente ilógica, creyendo en esperanza contra esperanza. El texto bíblico dice, comenzando en el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.